Sí. Muchas gracias. Lo que quería justamente recoger lo que tan distinguido panel está diciendo con la amable invitación de la Cátedra Vargas Llosa y hacer notar que lo que está pasando en el mundo es un declive de la democracia y por tanto lo que se observa junto con eso es un declive de la libertad de expresión, que es un fundamento de la democracia. Y uno ve en diferentes países cómo hay cada vez más limitaciones a la libertad de expresión. Y esto viene por los gobiernos neopopulistas que abundan en muchas partes y lo que viene ocurriendo es que se manifiestan de diferentes formas y en distintos grados. Y el gran problema acá es que con alguna frecuencia se comienzan a normalizar estas anormalidades que ocurren. Entonces nos acostumbramos a que en Cuba no hay libertad de expresión y se piensa que eso es normal que sea así y entonces ya nos callamos todos porque claro, ya tiene 50 años, 60 años, entonces hay que callarse y no recordar lo que es así. Y no, hay que hablarlo. Y que ocurre que en Nicaragua pasa lo mismo, y en Venezuela pasa lo mismo y uno va viendo las experiencias de El Salvador, de Guatemala, de México, lo que acabamos de escuchar es pavoroso. Y uno va viendo que en diferentes grados lo que está ocurriendo es una normalización de los ataques a la libertad de expresión que limitan el ejercicio del periodismo, que es un fundamento de la democracia. Y ahí lo que quería era traerles el caso peruano para plantearles una sospecha que lo que está habiendo es una especie de contubernio entre gobiernos de la región para justamente establecer esta idea de que la libertad de expresión debe ser limitada. Y voy a darles el caso peruano, que no es el caso extremo de Cuba, de Nicaragua, ni de Guatemala, ni de México, donde matan periodistas cada día. Pero es un caso que tiene un grave problema y que expresa esta idea de la OEA como este organismo regional avalando ese tipo de limitaciones. Y eso es lo que les quería contar muy rápidamente. La tensión entre los medios y el gobierno es normal, es bueno que haya. Es más, cuando hay mucha armonía entre medios y el gobierno, uno debería decir, acá hay un problema. Entonces es normal que haya una tensión permanente entre gobiernos y medios. Lo que no es normal es que se ataque a la libertad de expresión y se le limite la posibilidad de ejercer su trabajo. Y la historia peruana, para hacérselas muy corta, hay un presidente nuevo, el señor Pedro Castillo, que tiene 1 año y medio en el ejercicio del poder, y el presidente hacia octubre lo que le pidió a la OEA es que aplique la Carta Democrática porque lo que planteó es que se está produciendo un golpe de Estado en el Perú y que parte de ese golpe está estructurado, armado entre el Congreso, la Fiscalía y los medios de comunicación. Vino una misión de la OEA y vino con 6 cancilleres de la región y hicieron 2 días de sondeo con todas las partes, la oposición, el gobierno, la iglesia, hasta los medios nos llamaron. Y entonces lo que produjeron es un documento sobre una situación que les quiero contar rápidamente de qué es lo que está pasando en el Perú. Lo que pasa es que desde el inicio del gobierno del presidente Castillo, hace 1 año y medio, la prensa ha estado, toda la prensa, que es muy plural en el Perú y que no es perfecta y que tiene muchas imperfecciones, pero han estado produciendo denuncias muy consistentes, muy sólidas sobre corrupción en el gobierno del presidente Pedro Castillo. De repente no alcanza la gran corrupción de gobiernos anteriores, que ha sido mucho mayor por lo que se ve hasta ahora, pero que es corrupción pura y dura y que se evidencia con mucha torpeza en el camino. Estas acusaciones, estas denuncias periodísticas han sido tan sólidas que han permitido a la Fiscalía de la Nación utilizarlas como instrumento, como evidencia para construir una denuncia al presidente de la República por corrupción. Y entonces, en ese contexto, lo que el presidente de la República ha estado haciendo es hostilizar al periodismo permanentemente de diferentes maneras por el trabajo periodístico que ha estado haciendo. Y les puedo dar una rápida revisión de qué es lo que hace el presidente. Ataques en público permanentes a la prensa, como los que contaban que en México esto ocurre, donde el presidente está en una ceremonia y entonces comienza a acusar a los periodistas, a atacarlos, para que el público que está ahí presente pues, pueda proceder a algún tipo de agresiones a los reporteros. Agravios permanentes a periodistas, a conductoras de televisión, etcétera. Segundo, un discurso confrontacional permanente del gobierno hacia el periodismo, presentándolo como enemigo de la democracia. Iniciativas legislativas
para criminalizar la difusión de información en los medios sobre temas de corrupción en el poder. Un proyecto de ley presentado por el presidente del Consejo de Ministros. Amenazas con querellar a periodistas y obstaculizar coberturas periodísticas, por ejemplo, en que hacen una conferencia de prensa, entonces dicen, la prensa local se va porque esa no va a cubrir, esa es sola para prensa internacional, y cosas como esas. Y podría seguir abundando en lo que es, por ejemplo, en redes, ataques organizados, orquestados del gobierno con estos bots, que es una cosa pero infernal. Yo acabo de poner que estamos en esta conferencia, inmediatamente aparecen toda esta gente con agravios, insultos, etcétera. Y entonces, esto fue lo que se le informó a la misión de la OEA. Yo tuve la oportunidad de ir en representación de parte de la prensa, de IPIS, junto con el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y les contamos esto, y les dimos documentación y evidencia. Un mes después, la OEA lo que hizo fue presentar su informe, y su informe lo que ha concluido es que en el Perú existe un exceso de libertad de expresión. Y no estoy engañando, sino que eso es lo que ha concluido el reporte de la OEA, y por tanto lo que recomienda es que hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial y de respeto hacia todos los actores. La falta de objetividad y veracidad le puede ejercer, etcétera, etcétera. La prensa peruana, como les digo… ¿Quién es el juez? Bueno, lo que le ha dicho el gobierno a la OEA. Quisiera insistir que la prensa peruana no es perfecta, es muy plural, es muy diversa, y hay casos de ejercicio del periodismo que son lamentables, pero esto no es lo que ocurre. Hay muchos medios, hay una pluralidad enorme, y lo que está ocurriendo es que, y a eso quería plantearles cuando veo lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en México, es que lo que está pasando, me tengo la sospecha, es que hay un acuerdo implícito para limitar la libertad de expresión avalada desde varios gobiernos. Debo hacer notar que en la misión de la OEA vino, por ejemplo, el canciller de Guatemala, país donde se persigue a José Rubén Zamora. Estuvo ahí y le entregamos una carta de protesta al canciller en la mano a esas personas. O, por ejemplo, vino la Cancillería de Argentina, país donde se persigue a jueces y fiscales. Y eso es lo que viene ocurriendo. Y viene ocurriendo ese tipo de intervenciones, y con esto voy terminando, es que esto ocurre además en un contexto en el cual se apapachan, se ayudan, y alguien que es fundamental en eso es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tiene al presidente Castillo como alguien a quien protege, alguien a quien cuida, y que con frecuencia ejerce una especie, o quisiera, de protectorado en el Perú. Entonces el Congreso de la República le negó el permiso a viajar al presidente Castillo hace 2 semanas para la cumbre de la Alianza del Pacífico acá, lo cual en mi opinión está muy mal que se lo prohíba, pero es parte de la Constitución, que dice que el Congreso le da permiso o no al presidente para viajar. Entonces, AMLO lo que dice en sus mañaneras, no viene, entonces yo voy a Lima, y entonces le dice a Boric y le dice a Petro, vamos a Lima para organizar la reunión ahí, porque no pueden desafiar al presidente Castillo. Y eso es lo que está ocurriendo. Y me olvidé decirles, en el informe de la OEA no aparece una palabra clave: corrupción, que es el gran tema por el cual se está denunciando al presidente Castillo, y se obvia totalmente esa palabra. Y en cambio se habla que es un problema de racismo y que la prensa acusa y denuncia al presidente por su origen andino. Y eso, la verdad que las críticas es porque es un presidente pues muy inepto y muy corrupto, y eso la OEA lo deja de lado. Entonces lo que quería plantearles, ahí termino, es que el problema que hay en la región es que creo que se están normalizando esos ataques a la libertad de expresión, y creo que eso es lo que debe parar, y debemos ser mucho más fuertes en decirlo, en hacer notar desde Cuba, desde Nicaragua, México, Guatemala, Perú, etcétera. Eso no está bien, eso es anormal, y debemos protestar por eso. Y lo otro, más importante o tan importante como eso, es hacer cada vez mejor periodismo para cumplir nuestro papel de denunciar al poder. Muchas gracias. Muchas gracias.